adaptación en la actividad física, porque paralelamente a mi vida de médico, también es mi vida del deporte en el fisiculturismo. Entonces ya más de 2 o 3 años consecutivos vengo dictando esta clase. Paralelamente nos vamos a encontrar en el curso de fisiopatología. Esta clase es una clase hay que hacerlo bien dinámica. Me han pedido por favor que sea rápida, porque creo que tienen el examen el día miércoles, ¿no? Entonces voy a hacerlo bien concisa, y exclusivamente va a ser para, son creo que 6 preguntas o 4 preguntas o 6 de esta clase van a entrar en el examen del día miércoles. De por sí, esta clase está bien relacionada a todo lo que es bioquímica. Ya llevaron bioquímica, ¿no? O sea, si han entendido bien bioquímica, todo esto para ustedes se les va a hacer bien fácil. ¿Sí? Solamente ya han tenido clases de cardio, ¿no? Ese es el último ítem de cardiovascular. Neuro también ya tuvieron, ¿no? Ya. ¿Por qué les pregunto esto? Porque quiero hacerles un preámbulo de todo, más o menos, para comenzar y hablar cada uno de las diferentes fisiologías, del cambio fisiológico que existe cuando uno hace una actividad física en general. Cualquier tipo de actividad física. Llámese actividad física cuando la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria están por encima de los niveles normales. ¿Y cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto es la saturación normal de una persona común y corriente? ¿Cuánto? Entonces, todas estas preguntas hay que saberlas para saber la diferencial de que existen cuando uno está ante una persona que hace una actividad física o una persona que hace un tipo de deporte. Siempre hay que saber diferenciar quienes hacen actividad física en general y quienes hacen algún tipo de deporte, o son deportistas, o son atletas propiamente dicho. La persona, ¿a qué le llamas atleta tú? ¿O cómo lo diferencias con una persona o con una persona que hace cualquier tipo de actividad física? ¿Cuál es el concepto que le puedes denominar a ti a una persona que es atleta? Es una persona que hace ejercicio continuamente, diariamente. ¿Cuánto es diariamente? Esta clase hay que hacerla así, porque si no yo me voy a parar acá 2 horas y al final no es un monólogo, ¿no? Sino es un diálogo entre nosotros. ¿Qué hablamos cuando hablamos de una persona que hace una actividad física constantemente? Aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud, para una persona normal que hace una actividad física por arriba de 20 minutos al día, estamos accediendo a que hace una actividad física normal. Cuando hablamos de una persona que hace algún tipo de deporte, o que es deportista, estamos hablando de personas que de por sí hacen un entrenamiento no por el tiempo, sino por la constancia que va a tener su frecuencia cardíaca o su frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. ¿Y cuáles son esos valores normales? Son los que ustedes acaban de mencionar. Entonces, hay que tener un concepto bien claro, que la persona que hace actividad física no necesariamente quiere decir que va a tener un sistema cardiovascular adecuado. Eso es bien variable, no es directamente proporcional. Pero para esto estas 2 o 3 láminas, vamos a hablar solamente de la parte del sistema cardiovascular. Ustedes ya lo han visto: corazón, vasos sanguíneos, sangre, función del sistema, distribución de sangre, eliminación de desechos y transporte de nutrientes. Todo esto es lo que normalmente el aparato cardiovascular hace, ¿no? Tenemos nuestro corazón, nuestras ventrículas, nuestros aurículas, todo eso ya lo han visto, ¿no es cierto? Entonces, solamente tengan una idea que así como es un músculo, ¿qué músculo es ese? Músculo cardíaco, ¿no es cierto? Ese músculo también se desarrolla. Al desarrollarse ese músculo, ¿por qué se desarrolla? Porque tiene que tener un mayor bombeo, un mayor volumen que pueda bombear, ¿no? Que pueda dirigirse a todo el cuerpo.
Ahí por eso se desarrolla este MOOC. ¿Es bueno, es malo? Depende. Depende del estado, depende de la condición física que tenga la persona, o en este caso el atleta que quiere hacer determinada actividad física. ¿Sí? Todo esto lo pasamos, ya lo han visto. Contracción del miocardio está controlada por un sistema autónomo de conducciones automático. Todo esto usted sabe que es mediante ¿qué? Mediante electricidades, ¿no? Todos son un conducto de impulsos cardíacos, impulsos eléctricos, que le van a permitir saber cómo está o cómo se está manejando ese corazón. Hay una variable que existe siempre en una persona cuando está en un basal a cuando hace una actividad física. Esa variable es dependiendo mucho de la edad de la persona. Es diferente, por eso que mucho de este tema tiene que ver la edad de la persona. En la parte, cuando vean ya la parte clínica, van a ver la parte de la anamnesis o la historia de la enfermedad o los antecedentes de este tipo de pacientes o atletas. Entonces, siempre relacionen mucho el corazón con la edad del paciente o la edad del atleta. Ustedes siempre van a ver pacientes, no van a ver enfermedades. Entonces, cada enfermedad o cada paciente son totalmente diferentes. Todo lo que ustedes puedan leer en los libros es un reflejo de lo que probablemente puedan ver en el paciente, pero no necesariamente va a ser así. Eso siempre tenganlo presente, ¿sí? Otro control extrínseco de las actividades, acuérdense mucho de este sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Qué hace el simpático? Pero ¿cuál es la diferencia con el parasimpático? ¿Qué hace el simpático que no hace el parasimpático? ¿Ah? ¿Qué hace el simpático? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Siempre, acuérdense siempre que el simpático va desarrollado, directamente desarrollado o va directamente proporcional a es autónomo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un impulso o un instinto que tiene a nivel del sistema nervioso central, que va a desarrollar que tenga una actividad física, o que va a desarrollar que este impulso, esta frecuencia se eleve o disminuya. Así como hay el simpático, también existe este parasimpático. Este parasimpático hace todo lo opuesto, pero no necesariamente, acuérdense, no necesariamente que este simpático o esta parte simpático quiere decir que solamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Muchas veces en muchas enfermedades o incluso en la muerte súbita, que sucede no comúnmente, pero tengan presente que sucede, en esta muerte súbita este simpático no actúa de esa manera, sino actúa de una manera directamente proporcional. Entonces todo lo opuesto, ¿sí? Estos los vasos sanguíneos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, cómo se maneja, ¿no? Desde el impulso que sale de sus aurículas y de sus ventrículos hasta todas las partes arteriolas que tenemos en todo el cuerpo humano. Esto sí, siempre acuérdense o tengan presentes los porcentajes que existen en la parte coronarias, en los riñones, en el cerebro, en la piel, que ustedes lo van a poder ver en su Guyton, en su Gannon, en sus libros que normalmente están llevando en este curso. Solamente para tener presente que este 55% corresponde a plasma y un 45% corresponde a las células de sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque de por sí esto va directamente proporcional con la cantidad de hemoglobina que el cuerpo humano tiene, con la cantidad de nutrientes que el cuerpo humano tiene. Y esto va también de la mano con la cantidad o el consumo de drogas o de sustancias que no normalmente, ¿no? Que si no también pueden consumir, ¿no? Esto es todo lo normal. Cuando ya ingieren, cuando ya utilizan algo o cualquier tipo de estímulo, ya sea para bajar de peso, para aumentar masa muscular, para tantas cosas que pueden existir, todo esto es totalmente alterado, todo esto es totalmente diferente, no se va a constituir como una fisiología normal, ¿sí? Entonces, ante esa fisiología normal va a existir una respuesta
cardiovascular a ese impulso o a ese ejercicio o a esa actividad física, que les vuelvo a repetir, es cuando aumenta un 20 a 30% del porcentaje normal de esa frecuencia cardíaco-respiratoria que hemos estado hablando. Eso sí, anoten. Entonces, como resumen, les dije que había una relación directa de la edad, relación directa con la resistencia aeróbica, con la flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia anaeróbica. Todo esto va de la mano con la salud, con la capacidad que tiene la persona para desarrollar una actividad física. Por eso que nosotros cuando comenzamos, o todos ustedes cuando hacen algún tipo de ejercicio, tienen un periodo. ¿A qué le llamo de periodo? Tienen una edad para hacer determinado deporte. Por ejemplo, digo, ya sea en la natación, en gimnasia o en cualquier tipo de ese tipo de deporte que sea dinámico, tienen una edad para poder ser potencialmente exitoso. Pero hay otros deportes como por ejemplo los maratonistas, los fisiculturistas, lo que hacen los fitness, lo que hacen cualquier tipo de otro tipo de actividades, otro tipo de contracciones musculares, están relacionados también con la edad, ¿no? Entonces, no necesariamente al tener más edad vas a poder tener mejor rendimiento o mejor resistencia aeróbica. Eso va de acuerdo con tu capacidad residual que tengas, con tu capacidad tidal que tenga, con la capacidad del volumen sanguíneo que el corazón pueda emitir por frecuencia o por minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Seguimos. Entonces, acuérdense, estos dos tipos de movilidad articular, ¿no? Si pueden, anótenlo, la dinámica o estática. Ahí voy a dejar las diapositivas, ¿no? La dinámica y estática, activa o pasiva. Esos tipos de movilidad son de acuerdo al tipo de contracciones musculares que nosotros vamos a poder tener. Ese tipo de contracción muscular va acorde con el tipo de deporte que nosotros vamos a elegir o que nosotros estamos realizando. Y eso va de la mano con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria que puede llegar a tener esa persona. Es diferente un deportista, un maratonista, su fisionomía es totalmente diferente, es diferente a una persona que hace un tipo de deporte de contacto como karate, como jiu-jitsu, como taekwondo, como lo que fuese. Entonces la frecuencia o el tipo de músculo o el tipo de fibra muscular que va a tener va a ser totalmente diferente. Por eso que lo más interesante cuando uno es adolescente es saber o encontrar su tipo de deporte que puede realizar y que puede ser exitoso. Si lo encuentran a tiempo, ese es el éxito de todos los deportistas, ¿no? Encontrar el deporte, encontrar su actividad, encontrar su tipo de ejercicio de deporte que van a realizar. Entonces, para eso, los deportes dinámicos y estáticos, movimientos simples, movimientos facilitados por inercia, y estáticos, facilitadores neuromusculares. Acuérdense esto, ¿no? Los estáticos siempre están relacionados con los facilitadores neuromusculares. Siempre, esa es pregunta clásica de examen. Las diferencias, los ejercicios estáticos consisten en mejores resultados que los dinámicos, no siempre, pero sí el porcentaje es de 2 a 1. Los ejercicios dinámicos son necesarios para mejorar la eficacia deportiva. Este tipo de ejercicios dinámicos son en general cualquier tipo de actividad física que cualquier persona puede realizar. Lo único que hay que tener presente acá, que es la frecuencia respiratoria, no cardíaca, sino la frecuencia respiratoria puede aumentar hasta en un 30-40%. Solamente la frecuencia respiratoria, no la cardíaca. Esa respuesta cardiovascular durante el ejercicio pues
que va a dar una entrega de nutrientes, eliminación de desechos, control de temperatura y control de pH. ¿Por qué les menciono acá? Lo más importante es este control de temperatura. Ustedes saben que cuando uno hace una actividad física, de por sí va a aumentar la temperatura corporal que tiene el cuerpo humano. Entonces, al aumentar la temperatura corporal que tiene el cuerpo humano, puede llegar hasta 1 a 1.5 grados centígrados. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que aumenten la cantidad de calorías que uno va a consumir. Va a hacer que aumenten esa glucólisis que uno tiene, ¿no es cierto? Va a hacer que aumenten ese ATP que uno va a producir para que haga esta actividad física. Entonces, desde que tiene su glucosa 6-fosfato y termina hasta el ATP, entonces en todo ese proceso que han llevado en bioquímica, al final ese ATP va a hacer que aumente este control de temperatura, va a hacer que aumenten esa temperatura corporal que tiene el cuerpo humano. Ese control de temperatura o ese aumento de temperatura que vamos a tener va a hacer también que este control de pH pueda variar. ¿Por qué? Porque al aumentar esa temperatura va a haber una eliminación más continua y más prolongada de todo lo que son los desechos que necesita, o los desechos, mejor dicho, que libera el cuerpo humano. Al tener más producción de ese ciclo de Krebs que todos nosotros lo hemos estudiado, entonces va a producir bastantes desechos. Esos desechos se van a tener que eliminar. Por eso que les digo, y por eso que va a alterar este pH. Solamente por ese desbalance o ese aumento de la producción o ese aumento de fuga de desechos, no por otra cosa. Entonces, este control de temperatura, ya hemos mencionado, la eliminación de desechos y entrega de nutrientes. De por sí, en la hora que hacemos cualquier tipo de actividad física, va a haber un cruce entre la actina y la miosina, ¿no es cierto? La actina y la miosina son dos fibras musculares que nosotros tenemos y que va a hacer que estas comiencen a entrelazarse de una manera más rápida, más cruda, más rápido, muchísimo más rápido. Al aumentarse esas fibras musculares, lo que va a hacer es, o el organismo a nivel del sistema hipotálamo va a asumir que va a tener que tener más consumo de ese ATP. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una actividad o cuando se rompe esta fibra muscular, eso es lo que se llama la hipertrofia muscular. Eso es lo que hacen algún tipo de actividad física con esa hipertrofia muscular. Cuando esta actina y miosina de por sí se libera, ¿no? Se rompe. Esa va a producir, de por sí lo van a ver después, ese ácido láctico, ¿no? Y que produce ese dolor intenso después de haber realizado una actividad física. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Seguimos. Los principales cambios cardiovasculares: frecuencia cardíaca, ya lo hemos dicho, volumen sistólico y gasto cardíaco. Acuérdense, si se acuerdan de por fisiología normal, en su examen van a deducir lo demás. Lo más interesante, y como regla les digo, que ustedes tienen que entender estas clases, ustedes tienen que entenderlas. Si entienden y no las memorizan, van a poder salir exitosos. Y esto de fisiología y fisiopatología son básicos en toda la clínica que van a tener de acá a los 4 años que se les viene. Estudien bien este curso, ese es el mejor consejo que le doy. Fisiología, fisiopatología, todos los demás cursos también son importantes, no les digo que no, pero estos son los del día a día y van a poder entender todas las enfermedades que el cuerpo humano tiene o que el cuerpo humano pueda obtener, ¿no? Pero para eso tienen que aprender la fisiología normal. Si no aprenden la fisiología normal, sencillamente no van a poder entender nada de lo que se les viene. Todo lo que hasta la misma anatomía, la misma histología, todos los demás cursos son complementos, les va a ayudar. Pero esto es el ABC del médico que lo va a ver día a día. Por eso estos cursos, este curso, fisiología, entiéndanlo. No lo memoricen, sino entiéndanlo. Entonces,
Número 1, número de pulsaciones del corazón, 1 a 1 minuto, esto controlado por el sistema nervioso autónomo, el simpático que le elige, aumenta, el parasimpático que lo inhibe, y la intensidad baja del ejercicio aumenta en la frecuencia cardíaca, ¿no? Es el responsable que aumente esta entrega de sangre hacia todos los tejidos. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, mayor es la frecuencia cardíaca. Esto es directamente proporcional, ¿no? Muchas veces también le vienen en el examen ejemplos o casos de actividades o personas que hacen una actividad física que se le aumenta un 20 o 30% de su frecuencia cardíaca, ya van a saber que esa frecuencia cardíaca está relacionada con el volumen que eyecta ese ventrículo que nosotros tenemos. ¿Sí? Para que tengan, esta es una fórmula que siempre se usa, la frecuencia cardíaca máxima en teoría es 220 menos la edad, ¿no? Por eso le digo que va relacionado a la edad. La frecuencia cardíaca también otra manera es hallarla es 208 menos entre paréntesis 0.7 por la edad. Usen la primera, acuérdense siempre de la primera para que tengan un basal, netamente a la hora de que tengan algún tipo de caso clínico, un caso control, ¿no? Porque pues, siempre va de la mano con la edad del paciente. Factores que condicionan esto. Sexo, las mujeres alcanzan la frecuencia cardíaca más alta para una misma intensidad del ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las mujeres alcanzan una mayor alza en la frecuencia cardíaca? ¿A qué va de la mano relacionado? A toda la parte hormonal. De por sí, siempre el hecho de ser mujer, la parte hormonal o su ciclo menstrual que tienen todos los meses, de acuerdo al periodo menstrual y a los días que tienen, va de la mano con esa frecuencia cardíaca que pueden llegar a tener durante el ejercicio. Entonces la pregunta sería, ¿qué relación ven ustedes la frecuencia que una mujer esté en su periodo, está menstruando, con la actividad física que pueda desarrollar? ¿Va a aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Va a disminuir la frecuencia cardíaca o es indiferente a eso? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué hormona tiene más la mujer que no tiene el hombre? Testosterona, ¿no? ¿Quién tiene más testosterona? ¿La mujer tiene? También tiene, ¿eh? Pero en otra proporción, ¿no es cierto? ¿Y los estrógenos quién tiene más? ¿Y qué hace ese estrógeno? Bueno, hay unos hombres que tienen más. ¿Pero qué hace ese estrógeno? ¿Qué hace el estrógeno? ¿Qué hace el estrógeno como protector cardiovascular? ¿Por qué creen que a las mujeres muy raro, muy poco, le puede dar un infarto de miocardio? Y si les da, se muere sencillamente. En cambio, el hombre le puede dar un infarto de miocardio, lo sacan de ese infarto, le puede dar otro infarto, lo sacan otra vez de ese infarto y así sucesivamente y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene el estrógeno que no tenga, o bueno, qué tiene la mujer con ese estrógeno que hace diferente al hombre? ¿Qué creen? ¿Qué crees? ¿O han escuchado ustedes que mujeres le da un infarto y salen, ¿no? Es muy poco probable que una mujer, ¿no? O sea, de 10 mujeres, una puede salir de un infarto de miocardio, a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces, ese protector que tienen es fundamentalmente se desarrolla y va desarrollado a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, eso lo que hace es que cada vez las mujeres puedan tener una mayor estímulo para llegar a una frecuencia cardiovascular mucho más alto que el propio hombre, ¿no? ¿Sí? La edad, ya lo hemos visto. Grado de entrenamiento, esto de acuerdo al tipo de entrenamiento, al tipo de condiciones ambientales, variaciones circadianas y situaciones patológicas, ¿no? Acá variaciones circadianas propiamente el ciclo menstrual de la mujer.
Volumen sistólico, cantidad de sangre pulsada. ¿Cuánto expulsa el corazón normalmente? ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? ¿Qué volumen y en cuánto tiempo? En una persona normal, en una persona que está durmiendo, en un estado basal. ¿Cuánto? ¿5? ¿Cuánto? ¿Cuánto eyecta el corazón? ¿Cuánto saca? En volumen. ¿Cuánto? 70, ¿no es cierto? Ya. Cuando uno hace una actividad física, eso se puede hasta triplicar. Pero va a triplicar de acuerdo a esa frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? Mira, ni siquiera están en clase, que acá está, ¿no? Acuérdense, se puede hasta triplicar, pero eso está de la mano de esa frecuencia cardíaca que se puede tener la persona o el atleta. ¿Sí? Ese volumen, ese aumento de volumen sistólico va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar ese llenado ventricular, ¿no? Esa ley de Frank Starling. ¿Qué dice la ley? Eso sí lo han visto, ¿eh? ¿Qué dice? Mayor volumen, mayor presión, pero ¿cómo lo traduce? ¿Qué dice la ley de Starling? Así es, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es lo opuesto a esta ley? ¿Cuál es lo opuesto a esta ley? Ya, ¿y qué dice la ley de atrás? Acuérdense siempre acuérdense, así es, siempre acuérdense que en todo lo que es cardiovascular, en todo lo que es relacionado a la actividad física, este aumento es la ley de Starling. ¿Sí? Este aumento es la ley de Starling. Siempre va de la mano. Esa es fisiología normal. Cuando el ejercicio es muy intenso, ese volumen experimenta un descenso por un acortamiento de esa fase diastólica. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese volumen o esa actividad física que nosotros vamos a realizar, esa frecuencia cardíaca ya se eleva por encima del 50%, ojo, todo esto siempre se maneja por porcentaje, del 50% va a existir un acortamiento de esa fase diastólica. Eso anoten. ¿Por qué? Porque si no, ese corazón ya no va a poder seguir bombeando de una manera coherente, de una manera constante. ¿Sí? Esto es solamente para que tengan el volumen y la intensidad, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿no? Mayor volumen, mayor intensidad de eyección que pueda tener. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, que ya lo hemos visto, y esto va de la mano con el volumen de eyección que va a tener ese ventrículo del corazón. Ante todo esto, ¿cómo se va a adaptar este cuerpo o este corazón a esta actividad física? Esto es como solamente, acuérdense, que va a producir siempre una cardiomegalia. Cuando ustedes hagan un holter, un test de esfuerzo, ¿eso lo han visto? Sí lo han visto, ¿no? Test de esfuerzo, holter, esas actividades o esos procedimientos para saber o para valorar qué tan bien está funcionando tu corazón, de por sí, la parte de antecedentes o la parte de anamnesis que ustedes le van a tener que preguntar a la persona o al paciente o al atleta, de por sí va a haber una cardiomegalia. Pero esa cardiomegalia no va a estar relacionada con algún tipo de patología, sino va a estar relacionada con la actividad física que ha tenido como antecedente. Entonces en el examen, si les preguntan cómo podemos saber si una persona que tiene cardiomegalia o que no tiene, una persona que llega y que hace algún tipo de actividad física, es solamente sabiendo si tiene esta cardiomegalia. Esta cardiomegalia, ¿cómo se mide? ¿Cómo sé
¿Cómo diagnostican una cardiomegalia? ¿Cómo? ¿Cómo creen? ¿Megalia qué es? Aumento, grande. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo diagnostican? ¿O qué le piden ustedes para saber si tiene una cardiomegalia o al ojo, nomás le dicen? Una radiografía puede ser, ¿no? Te puede ayudar bastante, ¿no? Pero más puntual, un eco, ¿no es cierto? Te puede ayudar más aún, ¿no? Entonces, casi siempre o de por sí el cardiólogo o la persona dedicada a esto te va a pedir una plaquita de tórax que va a ser referencial y de ahí te va a pedir una eco, ¿no? Para saber el volumen de eyección, el volumen de distensión, el volumen de distancia, todo lo volumen que va a tener este corazón a la hora de funcionar. Consideraciones fisiológicas: durante la actividad física, el sistema cardiovascular tiene que adaptarse para mantener un aporte de oxígeno adecuado a la demanda. A medida que esta actividad o que este corazón comienza a funcionar mucho más rápido, comienza a bombear más, de por sí va a estar relacionado con el sistema respiratorio. Todavía no lo ven, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este sistema respiratorio que por sí tiene volúmenes también, pero son volúmenes de aire, volúmenes tibiales, volúmenes de reserva, bastante tipo de volumen. Este tipo de volumen va a estar relacionado con la cantidad de oxígeno que va a requerir este corazón para poder seguir trabajando de una manera coherente. Mejor dicho, cuando uno hace una actividad física, todo el organismo va a aumentar de entre un 7% hasta un 30%. Todo el organismo se va a comenzar a alterar, va a haber mayor contracción, va a haber mayor, de repente, fatiga muscular, va a haber una mayor frecuencia cardíaca, va a haber una mayor frecuencia respiratoria, va a haber un aumento de temperatura, va a haber toda la fisiología se va a alterar, pero se va a alterar para adecuarse a esa actividad física que va a desarrollar la persona. El problema es que cuando tanta actividad física hace la persona, que el cuerpo no se puede adaptar. Cuando no se adapta a ese cuerpo, ya viene la parte fisiopatológica, que ese es el segundo curso que van, o el primer curso del otro semestre que van a tener, toda la parte de fisiopatología. Entonces, acuérdense mucho, siempre cardio con respiratorio y renal, van de la mano, los tres. Así como aumentan, los tres también disminuyen, de acuerdo a esa frecuencia cardíaca, de acuerdo a esa frecuencia respiratoria. El gasto cardíaco puede variar de 5 litros minuto en reposo hasta 25 o 40 litros minutos durante el ejercicio, ¿no? Ese es de acuerdo al tipo de ejercicio, esto también anoten. Esto se debe a los cambios de frecuencia cardíaca y volumen. El entrenamiento continuo de resistencia genera adaptaciones morfológicas y funcionales, que ya lo hemos visto, y adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas, ¿no? Esas centrales a nivel corazón y periféricas a nivel de todos los lechos vasculares. Tengan presente que esto es cuando hace una actividad física. Es independiente cuando uno provoca esa actividad física o provoca ese aumento por algún tipo de droga o algún tipo de sustancia que uno puede ingerir para diferentes fines, ¿sí? Que va a simular hacer esta actividad física. ¿Y cómo va a simular hacer esta actividad física? Va a aumentar también la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar el volumen de eyección del corazón y así sucesivamente. ¿Y para qué lo utilizan? Para múltiples factores, como ya lo hemos mencionado. ¿Sí? Seguimos. Ahora, esta adaptación central corresponde a los cambios que ocurren en el corazón, el síndrome del corazón del deportista. ¿Qué va a hacer este corazón? ¿Qué va a tratar de hacer? Adaptarse a ese cambio, adaptarse a esa situación de estrés. Ustedes saben que todo deporte, toda actividad física es someterse a un estado de estrés. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a disminuir, va a tratar de disminuir esa frecuencia cardíaco
mantenerlo en su línea normal, aumentar el volumen en cavidades, aumentar el volumen sistólico y mejorar la perfusión cardíaca. Acuérdense esto, aumentar el volumen sistólico, a pesar que disminuya la frecuencia cardíaca. Esta es la gran característica de los deportistas. Va a disminuir esa frecuencia cardíaca, pero a la vez va a aumentar ese volumen sistólico. Mejor dicho, va a haber un mayor bombeo a nivel del corazón ante todos los tejidos. ¿Qué otra adaptación? Disminución de esa frecuencia hasta 60 en reposo, luego un par de semanas de entrenamiento se puede evidenciar este cambio. En deportistas se alcanza esta frecuencia de reposo entre 45 a 50 litros por minuto. Una menor frecuencia cardíaca también se evidencia durante el ejercicio a intensidad de su máxima. ¿Qué quiere decir esto de sus máximas? Las personas que hacen algún tipo de actividad física tienen un basal totalmente diferente al de nosotros. Tienen un basal totalmente diferente o una frecuencia cardíaca totalmente diferente al de nosotros. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Por ejemplo, cuando están descansando, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria puede disminuir o puede estar por debajo de un 20% del normal. Por eso que muchas personas, de repente muchos deportistas, cuando van a algún tipo de clínicas o algún tipo de chequeos, si no están acondicionados a esto, sencillamente ¿qué les van a decir? Que están hipotensos, ¿no es cierto? O están desaturando. Algunas veces pueden llegar hasta desaturar hasta 92, 93, ¿no? Pero no es ese propio estrés del organismo que hace esto. Aumento del volumen cardíaco corresponde a una de las actuaciones más importantes. Ocurre un incremento del volumen de cavidades, como acabamos de ver. También como lo que nos mencionó el compañero, que nos dijo también por rayos X, también te puede dar cuenta. Aumento del volumen cardíaco, aumento de la cavidad cardíaca que produce un aumento del volumen sistólico. Acuérdense siempre, todo lo que estoy hablando en la clase va de la mano con este volumen sistólico, nada con el volumen diastólico, absolutamente nada. Aumento del grosor de esas paredes, eso es lo que hace que probablemente también cuando así como desarrollas este corazón, haces una cardiomegalia, también puedes engrosar estas paredes y lo que hace que está más propenso a tener un infarto de miocardio. Pero ¿cuándo? Cuando dejas de hacer ese tipo de deporte por un tiempo prolongado. Por eso que ahí es donde se vienen las muertes súbitas, que también está de la mano de la parte genética, ¿no es cierto? Pero también va de la mano con este engrosamiento de estas paredes a nivel del corazón. Mejora la perfusión cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber se ha demostrado que el entrenamiento aeróbico produce un incremento del flujo sanguíneo a nivel del músculo cardíaco, sumado a un aumento del número de capilares. Esto mejora la entrega de CO2 y sustratos energéticos, fundamentalmente de ATPs, ¿no es cierto? Ya este ATP va de la mano con esa hemoglobina que nosotros sabemos que se distribuye a nivel de todo el torrente sanguíneo. Y esto va de la mano del hierro. Entonces por eso que algunas veces también al aumentar esta actividad física va a haber una más dependencia, va a haber un más aumento de este consumo de este hierro que necesita el cuerpo humano para tratar de transportar todos los micronutrientes o macronutrientes que tiene durante todo el cuerpo. Se produce también un aumento de depósitos de glucógeno, fundamental ¿dónde? A nivel de músculo, ¿no es cierto? No hepático, sino músculo. ¿Cuánto es la proporción de 4 veces 1? 4 para el músculo y 1 a nivel hepático. Ahí viene lo que les dije, la muerte súbita, menores de 45, cardiopatía hipertrófica, por el engrosamiento de las paredes, también puede haber por una cardiopatía isquémica, alteración de coronarias, puede ser por un proceso genético, ¿no? Genético fundamentalmente, aumento del grosor, que ya les mencioné. Va de la mano con la cardiopatía hipertrófica, es la causa genética que bien les dije y tiene una incidencia de 1 a 400.000 personas, ¿no? Es muy raro, pero siempre hay que tener presente. Fundamentalmente la proporción es de 3 a 1, ¿no? Hombre 3, mujeres 1, ¿no? Más
con más incidencia es en los hombres. Desacondicionamiento, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, mejora de la perfusión cardíaca. Todo lo contrario a la actividad física, ¿no? Una interrupción temporal de todos los estímulos que causan estas modificaciones produce una regresión de las variables. En general, de todas las variables que puede existir, sea excepción de la edad, ¿no? Sea la frecuencia cardíaca, sea la temperatura corporal, sea el pH de la persona y la saturación que tenga esa persona en ese momento. Otros estudios también demuestran esta actividad, este volumen sistólico paralelamente también puede ir bajando, por eso que no es bueno cuando uno hace una actividad física parar de una manera bruscamente, ¿no? Siempre tiene que tener un periodo de descenso que sea de una manera progresiva y paulatina. Esperanza de vida, se ha demostrado que las actuaciones cardíacas asociadas a la enfermedad conducen a una mejor calidad de vida durante los años. Disminuye la fatiga, disminuye la mortalidad de cardiopatía y disminuye la presión arterial. Ahora, mucho tienen que ver o tienen que tener presente, les vuelvo a repetir, la edad de la persona y el tipo de actividad física que va a desarrollar esta persona. Entonces, los ejercicios, pónganse con pesas o con algún tipo de movimiento de masa que están relacionadas a la edad, a mayor edad de esto es contraproducente, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber, lo ideal es que vaya de la mano con un ejercicio aeróbico que pueda tener esta persona, este paciente o este atleta, ¿sí? En relación a la circulación periférica y a la presión arterial del ejercicio, el sistema vascular durante el ejercicio es necesario que aumente un importante porcentaje de sangre que se dirigía a los músculos, ¿no? Fundamentalmente a los músculos más grandes. ¿Cuál es el músculo más grande? ¿Cuál es el músculo más grande? ¿Quién llegó a la... ¿Cuál es el músculo más grande? ¿Cuál? ¿Cuál es el músculo que necesita más oxígeno, más sangre, más todo? ¿Cuál? Están graves. ¿Cuál? ¿Qué músculo? Bueno, ya lo dejo para el examen. El flujo sanguíneo, pero eso ya lo han llevado, ¿ah? Flujo sanguíneo aumenta rápidamente en los músculos y comienza a ser activado con el ejercicio. Ese flujo sanguíneo va de la mano, les vuelvo a repetir, con el flujo o con la intensidad del ejercicio que van a tener. No sé si a ustedes habrán visto esos mapitas que existen en esas caminadoras, esas trotadoras. Todo eso va de la mano con la frecuencia cardíaca que vas a tener, ¿no? Ahí te pide su edad, te pide tu sexo, te pide toda una serie de variables y que de acuerdo a la frecuencia cardíaca, cómo va aumentando, va a ser cómo se va acondicionando ese corazón. No necesariamente el quien suda más o el que al final termina con el polo más mojado o lo que fuese, quiere decir que va a bajar de peso, quiere decir que ha perdido más grasa, quiere decir que tiene más condicionamiento. No, siempre eso, por eso existe esa tabla. Esa tabla te va a guiar de acuerdo a los parámetros que tú le vas a dar, hasta cuándo es el pico que puedas llegar en esa frecuencia respiratoria cardíaca fundamentalmente. Entonces, de tal manera que si te excedes de eso, sencillamente comienza a sonar ese aparatito, ¿no es cierto? O si te disminuyes en eso, también comienza a sonar. Entonces, eso es lo que hace, es por eso hay diferentes estilos, qué es lo que quieres. Si quieres bajar de peso, si quieres bajar del porcentaje de grasa, si quieres hacer un periodo de mantenimiento o lo que fuese, ¿no es cierto? El aumento de flujo sanguíneo del músculo que se activa se divide en dos fases, esto anoten, fase primaria y fase secundaria. La primaria, aumento súbito del aporte sanguíneo, solamente acuérdense de esto, aumento súbito del aporte sanguíneo. La fase secundaria, solamente el mantenimiento. Siempre tiene que haber algunas veces no existe esta fase secundaria, solamente la fase primaria, porque es una manera brusca, porque se activa a nivel del simpático, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias que van de la mano con esta actividad física? Potasio, sodio, ATPs,
óxido nítrico y lo demás, ¿no? Pero acuérdense fundamentalmente, acá me olvidé de ponerlo, el potasio y el sodio. Esa relación de potasio y sodio es crucial y fundamental para el deportista. ¿Por qué? Porque en la parte de fisiología, esa celulita, ese desbalance o esa desproporción que tiene entre el sodio adentro y el potasio afuera y viceversa, va a hacer que haya una homeostasis total del cuerpo humano. Eso anoten, que exista una homeostasis total. Ese sodio 140, igualito, tiene que ver una proporción para que sí. Si se rompe esa proporción, comienzan a actuar o comienzan a usarse los neurotransmisores para tratar de regular eso. Adicionalmente, ahora que está de moda, también lo puse acá, liberando por el endotelio vascular durante la contracción muscular este óxido nítrico, ¿no? Que supuestamente te da cierta facilidad para hacer algún tipo de deporte, ¿no? Pero también a la larga también te puede ser contraproducente para eso. Cambios de vasos sanguíneos asociados al entrenamiento, principalmente a angiogénesis, mayor capacitación de vasodilatador y aumento de calibre de ciertos vasos. Esto es de por sí, por fisiología, ¿no? Mientras más irrigación exista en el cuerpo humano, va a haber más bombeo de este cuerpo a nivel vascular y a su vez va a aumentar esa cantidad o ese calibre de esas venas, arterias o esos vasos que tiene el cuerpo humano. Presión arterial se ve incrementada cuando realizamos el ejercicio, sí, ¿cuánto? Hasta un 20-25%, pero como consecuencia del entrenamiento aeróbico la presión arterial desciende en el estado de reposo. Eso es natural. El problema es que cuando te miden la presión, hagas ejercicio, dejes de hacer ese tipo de actividad física, te vuelven a medir la presión, va a tener que descender. El problema es cuando no desciende, o el problema es cuando se demora en ese descenso, no se puede demorar, lo normal es hasta 10 a 15 minutos. Algunas veces en personas a partir de 40, 45 años se puede descender hasta en una hora, y ahí es donde comienzan a tener problemas cardiopáticos, ¿no? O sea, de cardiomegalia o algún tipo de cardiopatía congénita o adquirida en ese momento. Respuesta ahora a nivel pulmonar, como les dije, aumenta este intercambio de oxígeno y CO2, aumenta el control del pH, que fundamentalmente es el bicarbonato. Durante el ejercicio contribuye a la oxigenación de los tejidos, aumentando ese ingreso de oxígeno. Esto anoten, ¿no? Aumentando este ingreso de este oxígeno. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la producción, aumenta el ingreso de oxígeno. Eso es directamente proporcional a toda la fisiología del cuerpo humano. Anoten también esta formulita: volumen respiratorio, frecuencia cardíaca con volumen de concentración, ¿no? 6 litros por 12 por... Esto solamente que tengan como referencia cómo lo manejan los fisiólogos o los emergenciólogos, ¿no? ¿Cuáles son estas adaptaciones pulmonares? Incremento del consumo de oxígeno, mayor eficiencia muscular respiratoria, descenso de esa frecuencia respiratoria que queremos y optimización de este oxígeno, de oxígeno en sangre. Esto es lo fundamental y lo que se quiere, ¿no? Para no desaturar. Tengan presente que mucho va de la mano con esto que es la saturación del cuerpo humano, ¿no? La saturación de una persona que está haciendo algún tipo de deporte, que es un indicativo y que ustedes tienen que tener presente que cuando uno hace una actividad física puede llegar a saturar 100%, sí puede llegar, pero cuando deja de hacer esa actividad física puede llegar hasta desaturarse al 92, 93%, que no necesariamente quiere decir que la persona tenga algún tipo de patología o está descompensada, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Suerte en tu examen.